Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este devocional diario de Comunidad Esmirna. Hoy tomaremos unos minutos para acercarnos a Dios y su palabra. Te invitamos a que hagas una pausa, dejes por un momento las distracciones y abras tu corazón a lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Escuchemos el devocional del día 2. ¿Para qué nos bendice Dios? Efesios 1, del 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. La carta de Pablo a los Efesios es una afirmación general de la verdad cristiana en cuanto a la Iglesia, la unidad y el andar cristiano. La lectura de esta carta es tan necesaria para la Iglesia de hoy como lo fue para el tiempo de Pablo. La asamblea a la que se le escribe, como la de la actualidad, necesita saber los propósitos para el cual fueron bendecidos, siendo el mismo medio de bendición su Señor Jesucristo. En Efesios 1, del 3 al 6, las Escrituras nos enseñan que debemos bendecir al Todopoderoso por sus bendiciones celestiales, que al mismo tiempo tiene propósitos que la Iglesia debe reflejar cuando ésta es y está siendo bendecida. Estos propósitos se fundamentan en la bendición de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, por lo que es necesario que como discípulos y como iglesias vivamos esos propósitos, para los cuales el Señor nos salvó. Cada discípulo debe reflejar santidad. Esa palabra se refiere a lo limpio, a lo que es puro, y estas dos condiciones deben reflejarse en la iglesia. La iglesia debe permanecer alejada de aquello que es impuro. La impureza aparece cuando dos sustancias se mezclan. Aquello que es espiritual no debe mezclarse con aquello que es mundano. La palabra mundano la usamos para referirnos a aquellas actividades, emociones, sentimientos o cualquier cosa que esté en contra de lo que es ajeno a la voluntad de Dios. ¿Cómo se está desarrollando la santidad de Dios en tu vida? La santidad en la vida del cristiano es un asunto que afecta su ética, su moral, sus costumbres, su idiosincrasia. El cristiano vive de manera significativa en una sociedad con una cultura inmoral. El propósito del cristiano es ser santo. En otras palabras, su propósito es vivir de una manera diferente a la que ya vivía. ¿Cómo está reflejándose tu pureza en el mundo? Cada discípulo de Cristo debe vivir como hijo. Este propósito descansa en el amor de Dios que predeterminó que seamos hijos por adopción. Esa es la voluntad de Dios, y este acto debe cambiar el pensamiento del ser humano. Todo cristiano tiene una nueva relación con Dios, ahora es hijo, y esa condición lo debe llevar a sentir y disfrutar del amor de Dios en su vida. El amor ha sido mostrado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte es la mayor expresión de amor. Como hijos, el propósito de Dios es que nos sintamos amados, aceptados, según el beneplácito de su voluntad, es decir, incondicionalmente. Esta aceptación y el amor incondicional nos demanda que de la misma manera amemos y aceptemos a nuestros hermanos. Debemos esforzarnos para amarnos unos a otros, pues el afecto de la voluntad del Padre se centra en su amor, y éste se hace efectivo en cada uno de sus hijos, quienes a la vez se esfuerzan en amarse unos a otros, estableciendo de esta manera relaciones sanas. Cada discípulo de Cristo debe alabar a su Señor. Debemos alabar a Dios porque en su gracia nos aceptó. La palabra alabar significa hablar bien de alguien. La iglesia debe manifestar lo grandioso que es Dios y debe gritar aquellas cosas que Dios ha hecho por los seres humanos. Toda persona debe escuchar sobre la gloriosa gracia de Dios. Nuestra alabanza adora y evangeliza. Nuestro Señor Todopoderoso, por su gracia expresada en Cristo, transforma la vida de cualquier persona, lo hace santo. Por su gracia expresada en Cristo, lo adopta, lo hace hijo, y su gracia expresada en Cristo lo convierte en adorador, lo hace instrumento para su gloria. Vive de acuerdo con la gracia recibida, cumple los propósitos de Dios para ti.
Vamos a reflexionar en estas preguntas. Dios no solo te salvó del pecado, sino para un propósito santo. ¿Estás alineando tu vida con ese propósito o simplemente estás viviendo a tu manera? Evalúa tus prioridades, decisiones y estilo de vida. ¿Estás revelando que perteneces a Cristo? ¿Estoy viviendo y disfrutando plenamente mi identidad como hijo de Dios, amado y aceptado por gracia? Si Dios me aceptó según el beneplácito de su voluntad, ¿estoy yo aceptando a los demás con ese mismo amor? Esta palabra nos recuerda que fuimos bendecidos al ser aceptados, escogidos y salvados por el sacrificio amoroso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En respuesta, nosotros sus hijos, cambiemos nuestra antigua forma de vivir y procuremos la santidad, la alabanza a Dios y el amor. Hoy podemos aplicar esto de una manera sencilla. Basta con hacer una lista con total honestidad de todo aquello, personas, lugares, objetos o cualquier otra cosa que nos esté contaminando, alejando de la voluntad de Dios, y empezar a tomar cartas en el asunto, como poner límites, mantener distancia, o si es necesario, tomar medidas más radicales, dependiendo de cada situación. Además, y es muy importante, en su lugar, incorporar buenos hábitos. Añadamos las virtudes cristianas como la valentía, el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Y por supuesto, disciplinas espirituales. Comunidad Esmirna.